Buenos días, amigos. Bienvenidos a Piensa y Verás, el programa de respuestas a las preguntas de los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado 22 de abril de 2017 y soy Juanjo Charro y estoy en el estudio de Somosaguas con Elena Bazán. Buenos días, Elena. Hola, buenos días, Juanjo. Y con nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días, San Antonio. Sí, gracias por ayudarme a estas emisiones tan originales que a mí me producen placer. No me canso nunca de enseñar los descubrimientos de la verdad tan difíciles en la historia de España, en la historia cultural, en las universidades, en la prensa, en los periódicos, televisiones y radio. No oiréis desde hace tantísimos años la verdad, que el pueblo español ha olvidado incluso el significado de la palabra verdad. Antes de responder a vuestras preguntas, y por primera vez desde que comenzaba este programa de respuestas a las preguntas, que sin preámbulo enseguida comenzaba con la primera, quiero dirigiros unas palabras. Desde hace varios años estoy incansablemente respondiendo a vuestras incógnitas de la ciencia política, a vuestro desconocimiento de lo que son las consecuencias de la libertad política, explicando cuestiones que no se enseñan en las universidades. Y la verdad es que tengo la recompensa en vuestra gratitud, vuestra educación, delicadeza. Es rarísimo que aquí puedan entrar trolls, de vez en cuando hay uno, pero generalmente este es un programa placentero, muy educado, y a mí me da gusto estar aquí. Pero ha llegado el momento de decir la verdad también, la verdad moral. ¿Cómo es posible que llevéis tantos años, los que lleven años, o si no me da igual, meses, días, recibiendo gratuitamente mis enseñanzas, pudiéndome preguntar directamente las cuestiones las que queráis, las más difíciles, las más fáciles, y yo siempre respondiendo, por supuesto con educación, pero sobre todo con conocimiento? Y lo que no sé, digo, eso no lo sé. Y sin embargo, ¿cómo me pagáis vosotros? Puesto que no cobro nada, me pagáis con vuestra educación y vuestro aprendizaje, y me bastaba. Me bastaba mientras no está próxima a la acción. Pero hoy España está rota. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Me estáis ayudando a mí en la acción? No. ¿Sois agradecidos? Sí. ¿Y por qué no lo demostráis con hechos, en lugar de con la buena educación de las palabras? ¿Por qué no demostráis vuestra gratitud a mi permanente entrega a la verdad y a la enseñanza? ¿Cómo podéis? ¿Por qué no asociáis al MCRC? ¿Por qué no engrosáis las filas de los combatientes por la libertad? España está rota. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis? Lo que yo hago está a la vista. Y lo que voy a hacer está claro, que no cesaré en el combate por la conquista pacífica de la libertad política colectiva. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Me estáis ayudando? No. Algunos sí, algunos pues no lo sé, de los que me hacen preguntas por el número que hay de asociados al MCRC y por el número de los que me preguntan, pues a lo mejor una cuarta parte, ni siquiera una tercera parte de los que me preguntan pueden estar asociados, porque el número de los que me preguntan es infinitamente superior. ¿Qué hacéis? ¿Es que no tenéis sentido del deber de ayudar? ¿Es que acaso creéis que mi palabra es distinta de mi acción? ¿Es que creéis que soy un erudito, pero que mi comportamiento es indigno de lo que yo creo y pienso? Estáis muy equivocados. Yo hago estos programas por la libertad, para que me ayudéis en la conquista de la libertad. España está rota. ¿Qué hacéis por España? Nada. El que no esté asociado con el MCRC no hace nada. Sí, escucharme ya está bien, porque moralmente difundís la verdad sobre mi persona que tantas difamaciones ha tenido y continúa teniendo. ¿Pero qué hacéis por España? Nada. ¿No sentís
la necesidad de vivir en un país de libertad, en un país libre, pero con libertad política colectiva. ¿No sentís esa necesidad? ¿Por qué no asociáis al MCRC? ¿Por qué no somos miles y miles y miles de asociados en lugar de ser, apenas llegamos a 1.500? Esto es una vergüenza. Y era hora de que yo diga la verdad, porque os necesito y no os tengo. Si sois agradecidos a mi comportamiento hacia vosotros, asociaros en masa al MCRC, pero ahora mismo. ¿Está a vuestro alcance y no lo hacéis? No estoy enfadado, estoy decepcionado de vuestro comportamiento, pero agradecido a vuestro reconocimiento de mi personalidad moral y cultural. Por eso, estas son solamente unas palabras introductorias, pero enseguida me olvido de mi, no enfado, pero sí de mi tristeza de no estar acompañado por vosotros en la acción, y no lo soy. Estoy todavía muy solo en la acción. Y necesitamos miles de personas, moverlas porque España está rota. Ese es el lema que tendré durante todo el tiempo hasta que no consiga movilizaros, sacaros de vuestras casas, levantaros de vuestros asientos y veros que estáis dispuestos a la acción, nunca violenta, a la acción en la calle, en los amigos, en vuestros familiares. ¿Cómo toleráis que las personas más cercanas a vosotros estén viendo el hundimiento, el espantano en el que está España y no hacéis nada para ayudar a vuestros amigos y vuestros familiares que están equivocados o acobardados? ¿Acaso no tenéis obligaciones hacia los demás? Yo las tengo, por eso os hablo y os enseño. En fin, empezamos el programa bajo el lema España está rota y tenemos que recomponerla moralmente. Empezamos a contestar la pregunta, Juan. Vamos a escuchar una pregunta que es del 12 de abril de 2017. Buenos días, mi nombre es Juan José y quería realizar una pregunta sobre el Estado Islámico. Quería consultar a don Antonio si tiene la intuición de que pudiera ser una creación de algún servicio de inteligencia para desestabilizar la zona con el objetivo de dar poder a alguno de los países de Oriente Medio. Muchas gracias. No tengo esa intuición. En primer lugar, huyo de las intuiciones. O tengo conocimiento, o lo que no sea conocimiento no es intuición. Es imaginación. No creo que el ISIS sea creación de ninguna agencia secreta. Otra cosa es que al ISIS, la acción del ISIS le convenga a ciertas potencias, según el sitio donde actúe, y la favorezca o no la persiga, o no la destruya. Eso es otra cosa. Pero yo no tengo la menor intuición de que pueda tener fundamento que la ISIS sea creación de ninguna potencia distinta de los actuantes terroristas del ISIS. Otra pregunta. La siguiente la vamos a leer, es un correo electrónico, es el día 20 de marzo de 2017 y la hace Miren Amiano. ¿Cómo? ¿Amiano? Amiano, Miren Amiano. Amiano. Bien. El tema de la pregunta dice, ¿es una alternativa el nacionalismo en Centro Europa? ¿No es una forma encubierta de gravar las sanciones posguerra y un abuso, la demanda de Trump a Alemania de que se pague más? No entiendo la pregunta, vuelve a repetirlo. ¿Qué es esto del nacionalismo en el centro de Europa? ¿Qué significa eso? No sé lo que es. A ver. El tema de la pregunta dice, es una pregunta, ¿es una alternativa el nacionalismo en Centro Europa? ¿En Centro Europa? ¿Alternativa a qué? No entiendo la pregunta. ¿La seguimos leyendo hasta el final? Sí, léelo, pero no lo entiendo ya. ¿No es una forma encubierta de grabar las sanciones de la posguerra y un abuso? Una forma encubierta de grabar, endurecer, grabar, poner un gravamen, una hipoteca. Sí, grabar. Sigo sin entender nada. A ver, sigue. De grabar las sanciones posguerra y un abuso, la demanda de Trump a Alemania de que paguen más por formar parte de la OTAN. Si ellos cambiaran las condiciones del armisticio... ¿Quiénes son ellos? Alemania
no tendría problemas para constituir su propio ejército. Parece que ellos son los americanos, pero... ¿Y qué tiene que ver el problema para el... No entiendo la pregunta, no contesto esta pregunta. Pues que la verdad es mejor. Yo no la entiendo. Vuelvo a leerla. Voy a demostrar por qué no la entiendo. Venga, vete leyéndome párrafo a párrafo, ya veréis. ¿Es una alternativa al nacionalismo en Centro Europa? No sé lo que es. ¿Alternativa a qué y a quién? ¿Cómo, ¿Es que acaso el nacionalismo en el centro de Europa es una opción política que está definida y conocida? Ni sé lo que es eso, nacionalismo en el centro de Europa. ¿Qué es centro de Europa? Alemania, Hungría, Checoslovaquia, Austria, ¿quién? ¿Es Polonia centro de Europa o ella el este? ¿Es Lituania? Que en primer lugar, no sé lo que significa centro de Europa. Segundo, eso no sé a qué alternativa se refiere. Y tercero, no sé de lo que habla. Sigue. ¿No es una forma encubierta de gravar las sanciones posguerra? Eso, una forma encubierta es una manera disimulada, sin declarar, para agravar, al ser más dura, ¿qué condiciones? ¿Las condiciones de qué? Las sanciones posguerra y un abuso, la demanda de Trump... Sanciones posguerra. Pero es que ha habido alguna sanción a Alemania posguerra, yo no la conozco. ¿Está hablando de la guerra del 14 o de la guerra esta que terminó en Alemania en el 45 al final? Es que no sé de lo que habla. ¿Qué sanciones ha tenido Alemania si no tenía ejército y hoy es la potencia más grande de Europa y domina todo y fue la perdedora ¿Pero de qué está hablando? Como Japón. ¿Perdieron la guerra para qué? Para ser las primeras potencias del mundo después de vencidos y delante de Francia, España y todo, de no sé de lo que está hablando. Que escriba mejor. No, me enfada que me escriban de esa manera. Eso es una falta de respeto hacia mí. Y si no sabe escribir, que no me pregunte. Alternativa. ¿Pero qué? Es que no entiendo nada. Pero no es que me esté enfadado, es que creéis que se puede redactar de esa manera. No, comprendo perfectamente. Esta confusión total. Bien, otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a escuchar. Nos la hace Alberto Muñoz y es del día 11 de abril. Sí. Hola, don Antonio. Soy Alberto Muñoz, de Murcia. Bueno, lo primero, agradecerle. Estuvo hace unos días aquí dando la conferencia y pues nos encantó la conferencia, nos encantó todo, que se quedara al día siguiente a comer con nosotros. Bueno, muchas gracias por todo. La pregunta, como recordarás, se levantó una persona en la conferencia que le dijo que hace 40 años coincidió con usted en la cárcel de Carabanchel. Entonces, yo después, viendo la conferencia grabada, me sorprendió la pregunta. Yo creo que a usted, bueno, no sé si le sorprendió, ¿no? Pero le dio una respuesta que a mí me sonó a... Y tú me lo preguntas, ¿no? Porque una persona que vivió tanto esa época, que estuvo en la cárcel, ya no... Pues que tenga que preguntarle qué pasó para que no hubiera ruptura y hubiera reforma y todo esto, qué pasó. Y yo me preguntaba qué pasó para que esta persona le tuviera que preguntar qué pasó. Y, en fin, me llama mucho la atención. No se me ocurren muchísimas respuestas, no sé, y sobre todo basada en lo que usted ha dicho muchas veces. La Junta Democrática, quizás no, usted no ha dicho esto, que tenía el germen del fracaso dentro. Esto lo digo yo, pero tampoco estoy muy seguro. Pero sí que ha dicho que lógicamente su fin era el poder, ¿no? Eran partidos políticos. Y al final, si tu fin es el poder y puedes encontrar un atajo, pues es un poco lo que hicieron, ¿no? Pero claro, la respuesta de usted era clara. O sea, no podía ni concebir que tantas personas que luchaban por sus ideales, que pasaban cárcel, que habían pasado todo lo que había pasado, de repente renunciaran a todo eso, fueran como corderitos, que es lo que usted dijo, a abrazar la bandera de la monarquía.
Entonces, bueno, yo por lo que tengo entendido sí que es verdad que hubo mucho desencanto. A la vista están los resultados que sacaron el Partido Comunista en las elecciones. Mucha gente se desencantó, otras fueron como corderitos. En la práctica al final es lo mismo, tanto unos como otros, porque, bueno, la pregunta no quiero extenderme más porque en el fondo no me interesa tanto conocer más qué pasó entonces, sino qué podemos sacar de eso para ahora, para el presente y para el futuro, porque es tan difícil encontrar a personas con auténtica personalidad. No sé si han querido olvidar lo que pasó, si nunca llegaron a enterarse. No lo sé. Entonces, ¿qué pasó para que le hiciera esta clase de preguntas a esta persona? Pues nada, que un abrazo muy fuerte para usted, para Elena, para todos los repúblicos y hasta pronto. Querido Alberto, me acuerdo perfectamente de ti. El recibimiento y el trato que he recibido de vosotros en Murcia ha sido extraordinario, de agradable, espontáneo, sincero, y ojalá pudiera yo ir con más frecuencia a veros, a Murcia. La pregunta que me haces también me extrañó a mí. Si cómo es posible que una persona del Partido Comunista encarcelada conmigo en Carabanchel me pregunta que qué pasó, como si él tenía que eso. Pero pensándolo bien, es normal que haga esa pregunta, porque hoy me ha traído Natalia, me ha traído un libro que se llama Oposición Española, documentos secretos, y debe estar editado por alguien del Partido Comunista porque es una sarta de mentiras. Por ejemplo, dicen que en Estrasburgo, cuando fui yo, fleté un avión para llevar a Estrasburgo, pues yo antes de salir para Estrasburgo tuve que convencer a Tierno Galván, porque él no quería venir y no quería ir en aviones regulares para que la policía no le retirara el pasaporte. Y me hizo gastarme nada menos que en fletar un avión desde París a Estrasburgo para que no fuera, la policía no supiera quiénes iban. Y luego, el resultado es que en este libro, que acabo de esta vergüenza del libro que se llama Documentos Secretos de la Oposición Española de aquellos años, dice que tanto el señor Tierno Galván como otros asistentes a la Junta, como la Suen, que era mi amigo, y otros más, la policía les retiró el pasaporte, y me nombra a mí también. No es verdad, a mí no me retiró el pasaporte ni a ninguno de ellos, hasta el punto que Tierno Galván no quería ir a Estrasburgo, y tuvo que fletar y pagar un avión para llevar a 30 o 40 personas pagadas por mí en un avión de París a Estrasburgo, por imposición de Tierno. Y Tierno, para convencerlo que viniera a Estrasburgo, porque después de pronunciar yo el discurso oficial dentro del Parlamento, fuera del Parlamento ya en la antesala, fuera de la sala de secciones, se celebraría una rueda de prensa convocada por Chesón, el comisario del Mercado Común que había convocado a todos los medios de la prensa, y Tierno Galván tenía que presentar a la prensa la Junta Democrática, pues, en primer lugar, Tierno Galván, para ir a eso, me pidió que yo le garantizara 300.000 pesetas mensuales, el honesto de Tierno Galván. Y tuvo tal indignación cuando me lo dijo en su casa en Ferraz, que llamé a su mujer en voz alta, sin mirarlo a él, digo, dame un papel y un bolígrafo. Y le firmé que le daba 300.000 si le retiraban el pasaporte. Es mentira. Ni le pagué 300.000 porque nunca se dio la ocasión, ni le retiraron el pasaporte, ni a él ni a mí. Y el libro entero está plagado de mentiras. Digo todo esto porque se explica por qué ese pobre inocente del Partido Comunista no sabía qué es lo que ha pasado, qué es lo que él vivió. Pues lo que él vivió es la mentira, que este documento secreto pues habla de que sale de la cárcel Rafael Calvo Serer y no dice que Rafael viene a la cárcel por solidaridad conmigo. Y no dice que yo entré en la cárcel, ni dice cuándo salgo, ni que yo organizo nada. Soy lo que dice un personaje
discutido. ¿Pero cómo? Eso es mentira. Yo fui elegido por unanimidad, coordinador no de la Junta Democrática, ahí fue fundador. Claro que fui yo mismo, me puse el puesto de coordinador, pero la Junta Democrática fue una idea exclusivamente mía. No fue un acuerdo entre partidos ni secretos que llegara, nada. Eso fue una creación mía, hasta el punto que los miembros que iban entrando en la Junta Democrática, empezando por el PNV, luego la Asamblea de Cataluña, luego los partidos de Galicia, luego por ese orden Canarias, Andalucía, todo eso, comisiones obreras, todos esos entraron antes que el Partido Comunista y ninguno de ellos sabía quién estaba en la Junta Democrática. Era secreto y me habían autorizado cada uno a que yo no dijera el nombre de los que había, porque conozco y era mucho más prudente y yo no buscaba ninguna presunción ni conocimiento. Por eso mi nombre está borrado, incluso de la etapa donde era yo el eje de la oposición. Lo que han visto los servicios de la CIA y los americanos está ocultado por el Partido Comunista, porque ha querido apoderarse de la idea y de las acciones de la Junta Democrática. Y me ha borrado como Stalin borró a Trotsky. Así me han borrado. Esa es la vergüenza. Y por eso ese pobre hombre y honesto hombre del Partido Comunista estaba asombrado. ¿Qué había pasado? Pues la traición del Partido Comunista a la causa de la libertad, a la causa de la Junta Democrática, a la causa que yo defendía. Yo lo que defendía hoy, lo defendía en la Junta Democrática, lo defendía bajo Franco. Eso, querido Alberto, es la explicación por qué ese hombre me pregunta, porque han estado engañados toda la oposición. Y lo que dicen es que en aquella época, un libro que hablo, que está editado en el año 76, es decir, antes de que yo fuera difamado, cuando era indiscutiblemente el héroe de toda la oposición y de todos los partidos de oposición. Bueno, pues, al decir, vienen fotografías de Joaquín Garrigues, de gente que no tuvieron importancia ninguna para la oposición, pero hay en la fotografía donde aparece mi figura, dicen algo tan ridículo como que yo era un personaje discutido, pero en la Platajunta, ¿no? Y en la coordinación, en lo que es la Platajunta. Pero ¿cómo voy a ser discutido en la Platajunta si por unanimidad me nombran a mí coordinador de la Platajunta? Si todos los documentos los redacto yo, pues bien, ese libro de que estoy hablando, ese libro está falsificado, los documentos están mal redactados, dicen cosas inexactas y está publicado en el año 76. He aquí lo que dicen de mí. Gracias, porque Natalia, que no quiere aparecer aquí porque no le gusta ser televisada. Y, hombre, a mí me gustaría que fuera televisada, pero mejor así la veo yo y vosotros no. Pues dice esto, Antonio, publican por fin, hay una fotografía mía y dicen, Antonio García Trevijano, uno de los discutidos artífices de la Junta Democrática. Pero ¿cómo uno? Si no hubo dos, no hubo tres, no hubo cinco, hubo uno solo que era yo, el fundador. Y fui eligiendo yo el orden en que entraron. Y Santiago Carrillo entró con el número 7 o 8, después de llevar yo ya 2 meses fundando la Junta, reuniéndolo. Todo eso es falso, mentira. ¿Cómo se atreven a decir uno de los discutidos artífices de la Junta Democrática de España? ¿Pero qué saben ellos el origen de la Junta Democrática? Y luego, además, añade, y centro de polémica en coordinación democrática. Mentira. No hubo más que una sola polémica. Y la polémica fue cuando Mújica, en una reunión con el Partido Carlista, sale derrotado en una votación para ir a Valencia a firmar el organismo con las plataformas regionales. Yo digo que yo no me presento, porque no quería ir, nada, y sin embargo soy elegido. Pero con la mayoría absoluta de los votos. Y Mújica, que se había presentado junto con Simón Sánchez Montero en la sede del Partido Carlista, Mújica no es elegido. Fueron elegidos primero yo con una diferencia brutal de votos y luego Simón Sánchez Montero. Y Mújica pues sacó 2 votos, creo, nada. Se levantó, exhibió un papelito y dijo: el Partido Socialista Obrero Español es incompatible moralmente con Trevijano. No sabía, por Dios, la verdad que decía.
En efecto, soy incompatible con los sinvergüenzas traidores del Partido Socialista Obrero Español, de aquella época, de Felipe, de Mújica y de todos, y de los Solanas, de todos, incompatible lo soy, y me declaro, y dijo la verdad, éramos incompatibles, él era un difamador y yo era una persona que iba de buena fe, y con lealtad con mis socios, yo no traicionaba a un socio, ni hicieron lo que hizo Felipe González, primero que le pidió a Fraga que me metiera en la cárcel, y una vez que estuve en la cárcel, para que no, como en la Comisión Europea de Bruselas, del mercado común, quisieron hacer un documento rompiendo las relaciones con España mientras yo estuviera, las relaciones de ampliación del mercado común. Mientras yo estuviera en la cárcel, Felipe González le dijo a los comisarios alemanes que me había visitado en la cárcel y que yo le había pedido que le dijera a Bruselas que no hicieran nada por mí, que le convenía a la causa de la oposición que yo siguiera en la cárcel. Ese era Felipe González. Eso era lo que era discutido. Felipe González no era discutido. Eso, ni Santiago Carrillo. Esos eran personajes sagrados. Mira dónde están hoy. Tanto uno como otro. Uno no ha muerto. ¿Pero qué? Habiendo traicionado uno al socialismo. Pero eso ya se sabía. Porque hoy lo que no se sabía es que Carrero Blanco le facilitó los pasaportes para que fueran a Suresne. Para romper con Toulouse, que era la sede del Partido Socialista. Y también y a Santiago Carrillo, a todos esos personajes, esos son los fundadores de la Junta Democrática, eso es mentira. Y todo lo que explico de esta manera, querido Alberto, que ese pobre hombre es un pobre hombre inocente. Y al darse cuenta de mi personalidad, que nada más que verme, cualquier persona sensata y que conozca la psicología humana sabe que es imposible que fuera verdad las tonterías que inventó el PSOE contra mí. Sí, hablo de tonterías, porque es inconcebible que pensaran que yo exponía mi vida y 30 años de prisión militar para ir a hacer dinero yo en Guinea. Cuando yo ganaba como abogado era el bufete uno de los más importantes de Europa y tal vez del mundo. Y yo iba a ir a exponerme, sí. ¿Mi vida? ¿Para qué? ¿Para enriquecerme en Guinea? ¿O para matar, hacer sentencias de muerte de los partidarios, de los enemigos de Macías o de los adversarios supuestos? ¿Pero qué es esta vergüenza? Pues ese hombre, Alberto, es un hombre víctima de todas las difamaciones que ha habido sobre mí. Y cuando no me difaman, me ocultaban. Como en este libro, estoy ocultado. Soy el creador de la Junta Democrática y de mí apenas si se habla. Y me dicen que retiran el pasaporte cuando no es verdad. Ni me retiraron el pasaporte a mí ni a Tierno. En fin, Alberto, creo que te he contestado la pregunta. Ese hombre es una víctima de la propaganda del Partido Comunista contra mí para apoderarse de mi acción y aparecer ante el mundo como creador de la Junta Democrática y quitármelo a mí para ellos obtener méritos que, mira lo que les costó, que por abandonar la ruptura y pactar y seguir la senda de Felipe González, apenas sí llegó al 10% en las elecciones Santiago Carrillo. Esa es la realidad. El fracaso de Santiago Carrillo fue el pacto de consenso con Suárez. Entrar en el consenso, ahí se hundió el Partido Comunista para siempre. Y por eso hoy se llama Izquierda Unida. Porque admitió el consenso con Suárez, con la Falange, con la monarquía. De ahí la extrañeza de ese hombre, que dijo, estuvo con usted en la cárcel. Me pregunto como tú. Gracias, Alberto, por tu pregunta, porque es muy pertinente. Hacemos una breve pausa y volvemos en unos instantes. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Ya estamos aquí de nuevo. La siguiente pregunta la vamos a leer y es del día 20 de marzo.
Nos la hace Alquiles Brinco. ¿No sería mejor para la hegemonía de Estados Unidos triturar Corea del Norte con un ataque nuclear devastador? Porque lo único que consiguen cada vez que China suelta su loco es perder prestigio. Ya se han vuelto a bajar los pantalones, por no hacer una guerra de 10 minutos. Tienen que compartir, si no perder, la primacía en Oriente. Y la iniciativa la acaban de perder, desde luego. ¿Cree usted descabellado un ataque que convierta en un desierto nuclear todo Corea del Norte? ¿Cree usted que habría respuesta militar por alguna potencia, una vez que Corea hubiera dejado de existir y exterminados el 95% de sus habitantes? ¿No sería después mucho más sencillo para Estados Unidos hacer valer sus argumentos ante sus enemigos, tanto como frente a sus amigos? Son varias preguntas, pero es un solo tema. Sí, es un solo tema, que es usted un salvaje, y no le respondo a su pregunta. Otra pregunta. Pues la siguiente la vamos a escuchar, y es de Carlos Yebra, desde la Universidad de Nueva York. Sí. Estimado don Antonio, en primer lugar me gustaría agradecerle sinceramente su respuesta a mi anterior cuestión, así como sus amables palabras al respecto de mi colaboración activa con el MCRC. No le quepa ninguna duda de que voy a seguir en este camino y en la senda de dar a conocer internacionalmente su obra, la que considero la mejor obra política escrita en España. Esta semana mi cuestión tiene que ver con la relación entre violencia y abstención. En su obra usted aboga por la abstención activa como una forma pacífica de revolución. Mi pregunta es, en un contexto en el cual el Estado ejerce sistemáticamente día a día la violencia sobre sus súbditos, sea a través de leyes injustas, sea a través de corrupción, etc., ¿tiene sentido abogar por la violencia como respuesta, incluyendo atentados, etc.? Lo que quiero decir es lo siguiente. Históricamente los gobiernos corruptos para mantenerse en el poder han utilizado ideológicamente una falsa dicotomía entre la violencia y el pacifismo. Y han señalado las manifestaciones, las protestas, las revoluciones, la opinión contraria a nuestra ideología es aceptada y es aceptable siempre y cuando sea pacífica. En el momento en que pasa a ser violenta, se autodeslegitima. Sí, querido Carlos, tengo absoluta certeza de la sinceridad de tus palabras, porque ya conozco tu pensamiento y sé el destino que tienes, la función que estás desempeñando, y tengo puestas muchas esperanzas en tu colaboración. Contesto a tu pregunta. En primer lugar, al distinguir entre violencia y abstención, has creado una alternativa que parece ser de acción. Y no lo es. La violencia es acción, la abstención es pasión, es no actuar, es lo contrario. Y segundo, has cometido el error, pero es normal, que a la abstención la has considerado como una revolución. Y no es verdad. La abstención es un medio de deslegitimación de otro sistema, pero no es un medio de afirmación de ninguna revolución. Si la abstención es un paso previo para deslegitimar, quitar legitimidad, quitar autoridad moral, quitar, lo que se llama la autoritas a un sistema político, mediante la abstención. Por eso hemos nosotros creado y difundido el término abstencionario, que no existía antes. Es un término que he creado muy legítimamente porque corresponde a la etimología y a la sustantivización de la palabra de abstenerse. El abstencionario es una persona activa, porque es como revolucionario, que indica una acción. El abstencionario sí que tiene una acción y puede ser revolucionaria como primer paso. La abstención sola no. La abstención es pasiva y por eso el abstencionista no hace nada para conquistar ningún cambio y no es revolucionario, porque la abstención en sí misma no lo es. Pero la abstención sola no lo es.
Pero el abstencionario demuestra que si incorpora fuerza activa a algo pasivo y negativo como la abstención, es porque dentro de él hay algo, alguna idea distinta de la mera abstención. Si no, sería un abstencionista. Es abstencionario porque ya está preparando algo de manera activa. Y es que primero, para construir hay que destruir. Pues bien, para destruir utiliza la abstención activa, colectiva, dando ejemplo, tomando parte, acudiendo a las urnas para ver que no somos pasivos, ni que es por desidia, sino que acudimos a las urnas, nos presentamos a las mesas y rompemos las papeletas. Somos abstencionarios activos, porque queremos derribar un sistema por medios pacíficos. Y ahí entiendo que hayas puesto violencia y abstención, naturalmente, porque el abstencionario es la manera de escapar a la violencia, la abstención no, porque la abstención no da satisfacción al que se abstiene. El abstencionario sí. La experiencia que hicimos con 10 mesas electorales en las últimas elecciones que se celebraron en España y que miembros del MCRC acudieron a ellas para romper las papeletas, no sabes el orgullo que produjo no solo los que participaron, sino en todo el MCRC. Es más, en nuestros programas hemos incorporado como uno de los métodos más preciosos, más inteligentes, más y más creadores, romper las papeletas en las mesas electorales. Eso sí que es ser abstencionario. Eso sí ser activo. Eso es luchar para un cambio radical de un sistema político, para un cambio revolucionario, pero por métodos desconocidos hasta hoy, como porque no son métodos violentos y porque tampoco en la acción de la deslegitimación interviene la revolución. Hasta ahora no había más que dos sistemas conocidos y estudiados por la ciencia política: la guerra y la revolución. Los dos medios violentos. Y revolución, la verdadera revolución ha sido la de Lenin. Todo lo demás no han sido revoluciones. Han sido simulacros, imitaciones. No ha habido más que una sola revolución auténtica, y es la bolchevique, la de Lenin. Pues en esa revolución, naturalmente, que era partidario de la violencia, no solo, no exclusivamente, también otros medios, pero la violencia sobre todo. Nosotros hemos renunciado a la violencia, porque de la violencia, aunque sea como medio, si se emplea la violencia como medio, se ha retirado de la conciencia individual primero y social después, se ha eliminado el horror de producir a otro un daño. Una violencia que mata, que hiere, es horrible, es horrorosa, produce horror. Y el movimiento nuestro, el MCRC, no hay en toda Europa un movimiento de más valiente. Se enfrenta de verdad contra lo más difícil que no es enfrentarse con la policía, ni con un régimen como Franco. Lo que de verdad es de héroe es enfrentarse con el pensamiento universal y decir no a todos los prejuicios, no a todas las mentiras del consenso, no a toda Europa continental, no a lo que pasó después de la Guerra Mundial, no a lo que sucedió hoy, a la falsedad de la democracia y de la socialdemocracia europea. Ahí es donde hay que tener el valor de verdad. Y el MCRC lo tiene. Por eso, querido Carlos, tenemos que rechazar la violencia de una manera sistemática, pero no por miedo a la acción, no por miedo a la oposición brutal, pero lógica a lo que hay. No tenemos necesidad de emplear violencia para decir que es mentira todo lo que está diciéndose en Europa. Que no nos escuchan. Pues muy bien, pues le diré al que no quiere escuchar, le diré, bueno, si quieres seguir siendo un idiota engañado, sigue. Pero si tú sigues creyendo que en España y en Europa hay representación política con el sistema de lista de partidos, eres un imbécil. Y hay que decirlo. Y eso se requiere mucho más valor en eso que poner una bomba, donde no sabes las víctimas ni sabes quién.
hay que tener el valor de decirle a la gente cara a cara y mirándolo a los ojos, a los banqueros, a los abogados, a los periodistas, a las televisiones, están mintiendo. Porque no hay representación política ninguna en Europa, salvo en Francia, que sí hay representación política. Y segundo, es que me vais a hablar de separación de poderes, pero ¿con quién creéis que estáis hablando? ¿Con niños? Separación de poderes, cuando no hay separación en origen, con elecciones distintas y separadas para elegir el poder legislativo por un lado y el poder ejecutivo por otro, y estáis hablando de separación de poderes, ¿por qué queréis tomarnos por tontos? ¿Por qué no os ofendéis? Ese es el lenguaje del MCRC ante todo el mundo. Querido Carlos, tengo mucha esperanza en vuestras acciones. Sé que vais a venir al simposio que vamos a organizar en San Millán de la Cogolla o ahí en Logroño, en esa zona. Sé que vais a venir. Y sé que tú vas a ser artífice para invitar también a personalidades lingüísticas famosas en el mundo. Porque lo vamos a hacer nosotros no para presumir de culto, ni para... No. Para sostener una tesis política. Y es que la deformación del lenguaje es una primera preocupación política. Ese va a ser el simposio. Se deforma el lenguaje por razones políticas. Si se dice, yo diría, como empezó Tierno a difundir, se está siendo socialdemócrata de alma, que no tiene el valor de decir digo, y dice yo diría, como si hubiera algo que le impidiera decir, claro, su miedo. El miedo impide decir la verdad. Y dicen en el condicional, yo diría. O otro que lo haré en el simposio, trataré de ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué se dice desde la simpatía? ¿Pero qué es esa manera de hablar en lugar de decir con la simpatía? ¿Por qué se suprime el desde y se sustituye con el con? Para presumir de lo que no se es, para creer que se habla desde distancias, porque las cosas se ven mejor a distancia. Y se dice desde la responsabilidad que me incumbe como presidente del gobierno. Suárez. ¿Quién hace eso? Un pobre periodista traidor que le hacía los discursos. Ese periodista ignorante, inculto, que ha llegado a decir que la transición española solo tiene un punto negro, un garbanzo negro, que se llama Trevijano. Ese pobre idiota ignorante que hablaba desde la eternidad para condenar a Trevijano. Desde. ¿O qué? ¿Y por qué crees que tiene el uso en español tan abusivo de la palabra políticas en plural? Ya nadie habla de política, habla políticas en plural. Pero no os dais cuenta, todo el que me oye, de la barbaridad que implica hablar en el idioma español de políticas en plural, no referido a distintos estados, a distintas naciones o a distintos partidos, que sería normal. Claro, cada uno tiene su política, pues si lo mira así, pues hay políticas en plural. No, políticas en plural de un solo gobierno, de un solo partido. Pero esto es el colmo, es renunciar a comprender lo que es la política. Pero ¿no es la política una síntesis? ¿Dónde está la síntesis si ponemos en plural? Que hay distintas síntesis, pues ya no hay política. Bueno, estos son ejemplos, querido Carlos, de lo que vamos a tratar en La Rioja, o en el simposio. Demostrar cómo la deformación del lenguaje tiene una finalidad política, engañar al votante. Esa es la deformación del idioma. Y ese va a ser el objetivo para el que estás invitado tú y los amigos universitarios y profesores de lingüística, los mejores que podamos, que vamos a hacerlo en el mes de julio de este año. La siguiente pregunta la vamos a leer, es del día 20 de marzo y la hace Elba Lazo. Como prestigioso jurista y hombre de edad y experimentado, traigo a su discreción un tema fascinante en mi opinión, el proceso que Pilato, instigado por los enemigos del Mesías, lleva a cabo contra él. Por lo que las Escrituras nos dejan conocer de la práctica judicial judía en aquellos tiempos, el proceso fue irregular, nocturno, lo que parece ser que estaba prohibido. No estaban reunidas todas las personas que se requerían para llevar adelante el interrogatorio y la toma de decisión de acuerdo con este.
que se fundamentó en el uso de una fórmula prohibida del verbo ser y que fue considerada blasfémica por el sumo sacerdote, fórmula que el Señor había usado frente a los encargados de su prendimiento un rato antes, y que los había hecho retroceder y caer de rodillas aterrorizados. Le llevan a Pilato el prisionero muy de mañana. No tienen de qué acusarlo. Los intentos de comprometerlo con el asunto de la mujer adúltera era en la época un derecho de los rabinos emitir sentencias, pero los dictámenes que implicaba la pena de muerte les habían sido prohibidos por el imperio y el impuesto al César había fallado. El relato de los hechos nos dejan suponer que Pilato entiende que existiría una prevaricación grave por su parte si determinara la condena que exigen los acusadores. Pilato no quiere decidir. La defensa del Señor es muy noble y buena, no contesta hasta que no nota en el gobernador una disposición hacia la justicia. Que el Señor quería sobrevivir al proceso me parece evidente, sobre todo cuando el gobernador manda el preso al tetrarca Herodes, al que no conocía, naturalmente con el fin de ayudarse en las indagaciones. El Señor ni responde, con lo que el tetrarca no iba a poder argumentar ninguna acusación apoyada en declaraciones del preso, al que sí conocía de oídas, pero nada más. El final ya lo conocemos. Podría añadir, quitar o corregir algo a esta descripción que hago, sobre todo en el asunto de Herodes. No creo que el no contestar a Herodes tenga otra explicación, pero puede que esté equivocado. ¿Qué dice usted? Un saludo. Primero, felicitarle por su conocimiento del proceso de Jesús. Pero yo desconozco la relación que pueda haber ese proceso y la condena a muerte de Poncio Pilatos, que sí sé que por razones políticas no quiso comprometer a Roma por si tenía un conflicto con Israel. Pero yo no conozco nada de la intervención de Herodes en ese proceso. Así que no lo sé, no le puedo contestar. Agradezco su información, pero yo no sé, no soy experto en la Biblia y no lo sé. Quizás, pero yo es la primera vez que oigo relacionar a Herodes con el proceso ante Pilatos de Jesús. Conozco muy bien lo de Barrabás y sé muy bien lo que significa lavarse las manos, que es una metáfora. Es que no quiso complicar a Roma y dejó el asunto exclusivamente en la jurisdicción de los sumos sacerdotes. Pero no sé más. Y lo de Herodes me sorprende porque no conozco nada, pero a lo mejor hay muchos. Yo no soy un experto en la religión, ni en la cristiana ni en ninguna. La he estudiado bien, es un tema que me atrae, porque la religión está en el origen de todo tipo de poder, es el primer tipo de poder que aparece, me atrae muchísimo, pero desconozco, repito, la intervención de Herodes en el proceso de Jesús, condenándolo a muerte. La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es de 15 de abril. Buenas noches, señor García Trevijano. Mi nombre es Juan Manuel y le hablo desde Almendralejo, un pueblo de Extremadura. Ofrecerle también mi disculpa porque la semana pasada no dije mi nombre, ¿no? En el audio, se me olvidó. Mi pregunta de esta semana va en una cuestión dirigida hacia lo que es el pueblo español y qué significa y demás. Actualmente, ¿no? Digamos que vivimos una corrupción generalizada de los políticos y de los partidos políticos a los que pertenecen, fundamentalmente los que más poder han tenido durante estos 30 años, que son los partidos nacionalistas y PP y PSOE, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el español tiene, digamos, tanto miedo a pensar, a reflexionar? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si bien yo creo que todos conocemos al típico vecino de pueblo, de ciudad, etcétera, que continuamente está insultando a los políticos, los veja, pero después va y vota a esos políticos a los que considera un corrupto, ¿no?
Y cuando te hablan sobre ello y tú intentas hablar sobre los orígenes de esa corrupción, explicándole el fraude de la transición política y demás, pues digamos que ellos te ven como un hereje, ¿no? Como alguien que está atacando su ser. Porque para ellos la corrupción no es una cuestión que sea una enfermedad que tenga una causa, sino que simplemente es porque hay personas buenas y malas en el mundo que hacen las cosas porque sí. No es una cuestión, digamos, sistémica, sino de manzanas podridas. Pero no solo esto pasa con la cuestión de la corrupción, sino también, por ejemplo, con la cuestión de ETA. Cuando Pablo Iglesias, en una de las cosas que yo creo que estoy de acuerdo con él, es que data de que ETA tiene unas causas políticas. O sea, que ETA como organización tiene una meta y un fin, ¿no? No simplemente son una banda de asesinos que matan. ¿Sí? ¿Ya puedo contestar? Sí, porque- ¿Ha terminado? Sí, porque ha terminado de repente la pregunta. ¿Seguro? ¿Y por qué ha terminado de repente? Bien, pues voy a contestar. En primer lugar, la confusión, lo que usted me pregunta es ¿por qué el pueblo español no se atreve a pensar? ¿Por qué tiene miedo a pensar o a reflexionar? Pues le voy a responder, porque es bastante sencillo. Y usted mismo, sin darse cuenta, ha rozado la respuesta. Porque cuando ha puesto ejemplos, me dice, ellos, los que no toleran que le hablemos, demostremos que son las instituciones las que están corrompidas, hablan de las personas, creen que lo que se corrompe es las personas. Usted es muy joven, perdona, tú eres muy joven. Yo te digo que durante el franquismo, durante 40 años de Franco, una dictadura con leyes dictatoriales, la gente pensaba que si había injusticias eran las personas. No ponían en juego las instituciones. Eran las personas. Muy pocas, una minoría muy pequeña, reconocía que la dictadura estaba en las leyes, en las instituciones. Y hoy es exactamente igual. Pero es que no eso es en España, en el mundo entero. En el mundo entero hay, primero, la política procede de un dominio previo a la política que es el religioso. Y las instituciones es un sacrilegio dudar de las instituciones. Es un atavismo que ata a los hombres a las instituciones. Por razones atávicas, miedos, temores, a los que responde primero la religión y luego la política. Por eso, claro, tienen miedo a que critiquemos las instituciones, pero no les importa nada que le digamos, son unos chorizos, son todos los partidos los que traen. Es verdad, no nada. Y aunque le diga, es que no merecen votar, te dirán, hombre, no, es que hay que votar a un partido, hay que votar, porque votar es un deber, somos cívicos, cuidado. Ahí está. Que ellos defienden las instituciones, sean de Franco o del rey o de la república, las instituciones que están en vigor son defendidas como algo sagrado, como la iglesia. Son cosas sagradas y se permite la crítica a los hombres, pero no a las instituciones. Con eso te he respondido. El trabajo está en demostrar que las instituciones son las causas de la corrupción. Que donde no hay separación de poderes, donde un solo poder tiene la inmunidad de tener el control de los jueces, de las leyes y del gobierno, hay corrupción. Es inevitable la corrupción. Pero eso requiere una labor paciente. Pero han pasado tantos años que ya está bien. Ahora lo que hay que pasar ya da un paso más. Y si esas personas son recalcitrantes a reconocer que España está rota y que la ruptura de España no es por la corrupción,
sino que la corrupción es una consecuencia de la falta de ruptura democrática del franquismo. Si le convencen, no quisisteis romper con las instituciones de Franco. ¿Creíais que era verdad la mentira de Torcuato Fernández Miranda cuando dijo de la ley a la ley? Mentira, porque de la ley no se pasó a la ley, porque de la ley franquista que convoca las elecciones a legislativas, ellos la convierten en constituyente. Eso ya no era pasar de la ley a la ley. Hubo una ruptura subrepticia, oculta, sin decirlo, y las consecuencias que hoy tiene España es de aquella constitución de los partidos. Se apoderaron de España, sustituyeron al dictador por un solo partido llamado Movimiento, por una oligarquía de los partidos estatales dentro de la cual entró el Partido Comunista. Y por esa razón nadie se atreve a poner en duda las instituciones, pero sí los hombres. Otra pregunta. La siguiente pregunta la leemos, es también del 20 de marzo de 2017 y la hace Miguel Ángel. El otro día, en el diario El Mundo, salió una entrevista a Jaume Roures, dueño de un 33% del grupo Mediapro, del diario Público, y también fue dueño del canal de televisión La Sexta. En ella, él se definía como marxista y en la Wikipedia se dice que militó en la Liga Comunista Revolucionaria de la Cuarta Internacional. Dicho esto, aquí viene mi pregunta. ¿Se puede ser marxista, trotskista, leninista y ser millonario como este señor y tantos otros como por ejemplo Wyoming? ¿Qué dan a entender los textos comunistas sobre este fenómeno? ¿Cree usted que si Lenin reviviese y los viese los mandaría a fusilar por traidores? Claro, pero no por tener dinero. Es el modo en que lo han ganado. Porque Lenin fue amigo de multimillonarios, famosísimos norteamericanos, y fue amigo de ellos y los respetó porque ayudaron a la Revolución Rusa. Pero ¿pero cómo han ganado el dinero? En la televisión, que es mintiendo a los españoles, poniéndose al frente de un aparato de mentira permanente. Pero ¿cómo van a ser revolucionarios ni de izquierda ni marxistas? Eso es mentira. Pero es verdad que ellos quieren presumir de algo que no hicieron nada contra Franco. ¿Dónde estaban contra Franco? Ya son mayores. Yo no los conocí. Ellos no acompañaron ellos no estuvieron no en cárceles, que eso no tiene mérito más que la torpeza que te han cogido. Pero bien, ellos no estaban en la oposición. Estos son unos caraduras. ¿Por qué utilizan el término de izquierda? Porque les parece, creen que ser de izquierda o revolucionario es un signo de moralidad, que no participa de la oligarquía. Pero ellos son la oligarquía. Ellos han fabricado a Pablo Iglesias. ¿Y qué es Pablo Iglesias? Una alternativa al PSOE, pero lo hacen para ellos. ¿Y quién crees que da el dinero a ellos en las televisiones? Santa María, el PP, es el que le da el dinero para que crean en Podemos una alternativa al PSOE. Y como el Podemos se la ha subido a la barba ahora, están arrepentidos. La jugada la ha salido mal y ahora quieren apoyar al PSOE, revivir al PSOE contra Podemos. Esa es la realidad. Y quien no vea esta realidad es un ciego, tonto, que no sirve para nada en la política. Pues ya hemos llegado al final del programa. Nos despedimos hasta mañana y un abrazo, amigos.